a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Mascarillas y guantes tirados por el suelo y en cualquier parte. Es una imagen demasiado habitual estos días y ya algunos ayuntamientos como el de Burgos prevén multas cuantiosas. Esta práctica tiene además riesgos sanitarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nissan confirma que la planta de Ávila no se verá afectada por el cierre de Barcelona. Seguirá hoy y mañana bajo el paraguas de la marca nipona, según ha asegurado hoy el presidente de Nissan Europa. El sector de la automoción comienza a sufrir los estragos del COVID-19 y mañana conoceremos los reajustes del grupo Renault a nivel mundial y veremos a ver si afecta a las fábricas de Valladolid y Palencia. Un asunto del que estará muy pendiente la nueva consejera de Industria y Empleo, Ana Carlota Amigo, que mañana tomará posesión tras una tensa semana para Ciudadanos tras el cese de Germán Barrios. Ha sido la segunda opción de Francisco Igea, pero tiene el beneplácito del partido y evita una nueva guerra entre los dos bandos, los oficialistas y los cercanos al vicepresidente. En unos minutos entrevistaremos a la nueva consejera de la Junta. Donde empieza ya a advertirse una cierta relajación es en las terrazas. Ni se guardan distancias ni los clientes van con mascarilla. Sandra Basallo está en Simancas, uno de los lugares más concurridos estos días. Las ganas de recuperar la normalidad nos deja imágenes como esta, terrazas llenas. Las mesas sí guardan la distancia de seguridad, pero los hosteleros nos reconocen que tienen que recordar a los clientes que se pongan la mascarilla para pedir y que también les piden que no se agrupen demasiado entre ellos. La desescalada de algunas residencias de ancianos dejan imágenes como esta. Los familiares se acercan a la valla para poder ver y hablar desde lejos a sus mayores. Hay que ser precavidos, pero tienen ganas ya de estar cerca de ellos. Esperemos que a ver si esto en una semana o dos, a ver si puede ser que nos dejen venir, aunque sea detrás de cristal o lo que sea, o bueno, como sea. Mañana será un día muy parecido al de hoy, con sol y temperaturas incluso un poco más altas. Eso sí, aprovechen porque a partir del sábado por la tarde volverán las lluvias y las tormentas. Nissan cierra sus plantas de Barcelona, pero no la de Ávila. El presidente de Nissan Europa ha dicho hoy que las operaciones de Nissan en esta ciudad no se van a ver afectadas. Hoy los trabajadores se han solidarizado con sus compañeros catalanes con concentraciones a la puerta de la fábrica. Los que sí se verán afectados son los 3.000 trabajadores de Nissan Barcelona tras confirmarse el cierre de la planta en diciembre. El Gobierno de España ha ofrecido 350 millones de euros para una reestructuración y podría estar en conversaciones con inversores chinos. Estamos en una semana muy complicada para el sector industrial. Hoy también conocíamos el cierre de la planta de Alcoa en Lugo, donde trabajan 540 empleados, y el sector de la automoción también vive momentos de incertidumbre. Mañana conoceremos el plan de reducción de 2.000 millones de euros del grupo Renault. Y Manuel Torres, ¿cómo puede afectar este reajuste al empleo y a las plantas de la comunidad? Es la pregunta del millón. José Luis, buenas tardes. No se espera que afecte, pero nunca se sabe, y más después de que hace unos minutos la agencia France Press haya publicado en su cuenta de Twitter que Renault va a recortar 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo, 4.600 en Francia. Este recorte no es nada nuevo, ya se dio a conocer en la presentación en el mes de febrero de los resultados de 2019, con unas pérdidas de 140 millones de euros frente a los beneficios de 2018 de 3.300 millones. La crisis del COVID-19 ha complicado todo y los gobiernos tienen los nervios a flor de piel. Esa es una manera que puede afectar a las plantas españolas, pero también hay otra. Acaba este año el tercer plan industrial y hay que negociar uno nuevo en medio de la incertidumbre global sobre el futuro del sector.
pero quizás hay una persona que pueda tener una respuesta más clara sobre este asunto, el portavoz de la Junta. Es una empresa que nosotros estamos seguros que va a tomar sus decisiones como se toman, buscando su mejor beneficio. Y su mejor beneficio es dónde produzco mejor, con qué competitividad produzco aquí y con qué paso hacer. Y eso es lo que nos da la tranquilidad, conversaciones o no aparte, la tranquilidad de que las decisiones van a ser favorables para el futuro de Fasa Renault en nuestra comunidad. Pues lo que ocurra en el sector de la automoción y en el caso de Renault va a ser sin duda la primera patata caliente con la que se va a encontrar la nueva consejera de Empleo e Industria. Finalmente la designada es la hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Ana Carlota Amigo, tras una semana convulsa para este partido. La leonesa aterriza de forma forzosa en una consejería con muchos frentes abiertos. La nueva consejera de Empleo llega en un momento económico y laboral delicado. Tendrá que hacer frente al desempleo que generará la fuerte recesión económica y adoptar medidas para lograr el mayor porcentaje de reincorporación posible de los casi 200.000 trabajadores afectados por los 33.000 expedientes de regulación en la comunidad. Para los agentes sociales no hay tiempo que perder. Será un aterrizaje forzoso. La situación, como digo, es de cerca de 400.000 personas entre ERTES, cese de actividad y desempleados, que hay que atenderlas en una política de choque. Los próximos meses serán fundamentales para el diálogo social, pues este año acaban muchos de los acuerdos plurianuales como la estrategia de competitividad. Es una seña de identidad y que ha repercutido en beneficios para el conjunto de los ciudadanos de la comunidad, que crea en la concertación. Queremos poner a su disposición para poner en marcha cuanto antes todas las medidas que se aprobaron en el último Consejo de Diálogo Social en materia del COVID-19. Realmente estamos esperanzados. Esas medidas buscan dar liquidez a las empresas y autónomos, reduciendo los costes de financiación, al tiempo que se fomenta la contratación. El reto ahora es ejecutarlas. La designación del sustituto de Germán Barrios ha sido sin duda la noticia política de la semana, que anoche despejó la Dirección Nacional de Ciudadanos, dando a conocer el nombre de Ana Carlota Amigo, y esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado su nombramiento. Pues con ella vamos a hablar ahora desde su tierra, en León. Buenas tardes, consejera, aunque bueno, todavía no sé si le puede llamar consejera porque la toma de posesión es mañana. Buenas tardes. Mañana, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pasa a gestionar quizá a partir de ahora, a corto y medio plazo, la consejería más complicada y con menos alegría, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica y la incertidumbre industrial que, como decíamos, se nos viene encima. Hablamos de ERTES, de despidos, mañana veremos a ver qué ocurre con el plan de ajustes de Renault. Yo no sé si se pensó mucho ayer decir que sí, porque se va a complicar la vida bastante. Bueno, efectivamente sí hay que pensarse las cosas y más cuando vas a coger, primero para cuando vas a gestionar cualquier actividad pública, hay que ser serio en los planteamientos, saber si puedes desempeñar de la mejor manera ese trabajo y bueno, después de estudiado, he hablado con mi familia y también con mis compañeros, como no puede ser de otra manera, pues al final he tomado la decisión más arriesgada. Pero también es verdad que vengo de un sector de profesión relacionado siempre con las relaciones laborales y con los recursos humanos. Ya pasamos otra crisis, quizás esta todo el mundo dice que va a ser mucho más complicada, mucho más profunda, pero de aquella también se salió. Entonces tenemos un buen equipo, hemos formado junto al viceconsejero de Empleo, David Martín, un excepcional equipo para la consejería que queríamos liderar y efectivamente, como han dicho los sindicatos que he escuchado en el corte que habéis puesto antes, es fundamental el diálogo social y es fundamental que lleguemos para poder trabajar. Por eso todos los perfiles, incluido el mío, venimos del mismo sector y no con unos pocos de años. Yo he llegado a la política después de 25 años de experiencia profesional en el sector de la formación, el empleo y la orientación y entonces sabemos lo que queremos hacer y ahora fundamentalmente debido a la crisis del COVID, desde luego lo prioritario y lo urgente son determinadas medidas que, como han dicho bien en el diálogo social, necesita la gente más vulnerable. Sí, hablamos del diálogo social. Una de las mayores diferencias entre IGEA y su antecesor era ese modelo del diálogo social. El propio vicepresidente ha sido a veces muy crítico con ciertas, digamos, formas de proceder con patronal y sindicatos. Imagino que es un poco pronto, pero ¿cuál es su modelo para el Consejo del Diálogo Social? ¿Mantenerlo como está o introducir cambios?
A ver, estamos en una comunidad que está siendo un ejemplo a nivel nacional porque los políticos se han puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en abandonar las siglas, en apartar las siglas en beneficio de llegar a un acuerdo para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. No tendría sentido que sindicatos, empresarios y quien más lo necesita no nos pusiéramos de acuerdo. Así que yo confío en que dentro del diálogo social y contando con todas aquellas personas implicadas en poder sacar Castilla y León adelante, pues vamos a poder contar y estoy segura que los sindicatos también lo querrán, igual que los empresarios. Así que creo, efectivamente, el diálogo social está basado en una ley, hay una representación que cumplen determinados sindicatos, igual que determinadas patronales, pero aquí estamos hablando que las necesidades extraordinarias y urgentes que tiene ahora nuestra comunidad, especialmente en temas de empleo, en temas de atender a los ERTES, a la gente que se ha quedado sin trabajo o se puede quedar sin trabajo cuando finalizan estos ERTES, que es lo que más me preocupa. ¿Cuántas de esas personas al final no se van a incorporar porque sus empresas van a cerrar? Entonces, tenemos que centrar, lo importante es eso, es conseguir que con acuerdo de todas las partes afectadas, hagamos lo mejor posible y apliquemos las mejores medidas para salir adelante. Entonces, yo no contemplo otra opción porque sé que si los políticos hemos tenido altura de miras, también lo van a tener los empresarios, los sindicatos y cualquier entidad o asociación se va a ver implicada para ayudar a salir todos juntos de esta crisis del COVID. Sí, ¿le preocupa lo que mañana pueda decidir Renault en su plan de ajuste para las plantas de Valladolid y Palencia? Me decía algún compañero a lo largo del día que estaba haciendo entrevistas que le decíamos que yo creo que Castilla y León es una comunidad que ha demostrado su compromiso con industrias como Renault, como Nissan en Ávila, y que esas empresas se han sentido con una seguridad jurídica y una tranquilidad, y además que son empresas rentables que no han tenido en otros lugares, con lo cual ese compromiso durante tantos años que han tenido con nuestra tierra se debe a que se han aplicado buenas políticas industriales hasta el momento. Desde mi consejería lo que vamos a hacer es seguir reforzando esas políticas para que funcionen lo bien que han funcionado hasta ahora. Dicho esto, estamos en una crisis global, una crisis tan importante como que hay empresas que están volviendo a querer llevar a sus países algunas fábricas, pero creo que no sea este el caso porque cuando la fábrica en la que se está, insisto, como ha sido durante años, lo que han tenido es apoyo de las administraciones, seguridad jurídica, tranquilidad, ninguna conflictividad, pues no creo que suponga un problema. ¿Qué ha ocurrido? Que eso ya lo ha hecho Renault en otras ocasiones. Cuando ha habido una crisis profunda, efectivamente han reducido turnos o han tenido que hacer ERTES a trabajadores, pero no creo que tengamos una mala noticia. De verdad que espero que no, y de hecho mis primeras reuniones quiero que sean también tanto con Nissan como con los presidentes y el gerente de Sí, consejera. Le quería hacer dos preguntas muy breves, si me puede contestar muy breve, porque vamos un poco mal de tiempo. Yo no sé si de alguna forma se ha sentido incómoda haber sido la segunda opción de Francisco Igea para sustituir a Germán Barrios. No sé si cree que tendría que haber sido más discreto el vicepresidente. No, a ver, también mi primera opción era David Martín, el viceconsejero. La sustitución parecía la más natural, él llevaba un año trabajando, es un excelente profesional que ha demostrado su valía durante todo este año y como compañera, igual que el vicepresidente, pensábamos primero en él, en ningún caso habíamos pensado en mí. Después, cuando se ha barajado mi opción, nos ha parecido a todos estupenda y entonces para nosotros, Ciudadanos, es una segunda opción muy buena. Estamos muy contentos porque no soy solo yo, estoy yo, está el viceconsejero de Empleo y todos los directores generales que vamos a formar un equipo que, como he dicho, sale desde el primer día a trabajar y a dar el 100% para conseguir frenar esta crisis que parece que... Queda claro. En la encuesta que hemos emitido ayer de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, Ciudadanos perdería la mitad de votos en la comunidad si se repitieran ahora unas elecciones autonómicas. ¿Está Ciudadanos pasando actualmente su peor momento?
Bueno, pues esperemos que sí, porque siempre que se pasa un peor momento es porque luego se va a crecer. Sí, bueno, el momento políticamente es muy convulso en toda España. Yo provengo ahora mismo, como has dicho, estoy en una provincia en la que también pues el regionalismo o el no funcionar cada uno por su lado estaba funcionando antes de la crisis del COVID. Yo creo que la crisis del COVID también nos ha hecho ver que juntos somos más fuertes, que tenemos que salir unidos y que no solo en Europa, en el gobierno, sino que aquí tenemos que ir todos a una. Así que, bueno, todo es muy cambiante. Entonces, lo mismo que se sube, se baja y vamos a dar tiempo. Lo importante aquí, más que nuestro resultado, que ojalá sea muy bueno en el futuro cuando realmente haya elecciones, es que trabajemos y que el trabajo que hayamos desempeñado durante estos 4 años, 3 en mi caso, sean en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León y hayamos cumplido parte de lo que venimos a hacer, que es cambiar las políticas y mejorar la vida en Castilla y León de los ciudadanos. Con eso yo ya me daría contenta. Pues consejera, enhorabuena de nuevo por el cargo como consejera de Empleo e Industria y suerte porque la necesitamos todos. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esa misma pregunta que le formulaba la consejera, la de la caída de votos de Ciudadanos en Castilla y León tras la encuesta publicada por esta casa, se la han formulado hoy los periodistas a Francisco Igea y miren cómo se ha salido por la tangente. La política no es importante que tu resultado personal, el de tu partido, sea el mejor posible, sino que el resultado de tu gestión pues haya cambiado un poco, al menos un poco, la suerte y la vida de los ciudadanos de tu comunidad y que ellos así lo entiendan, así lo reconozcan. No puedo estar más contento con el resultado de la encuesta que lo que estoy. En fin, casi la hubiera firmado yo mismo. Se lo llevamos diciendo varios días. Mucha gente no está cumpliendo la distancia social ni las medidas de seguridad, sobre todo ahora en las terrazas que están abarrotadas de gente precisamente por el buen tiempo. Nos vamos a ir ahora a uno de los lugares más concurridos de la provincia de Valladolid, hasta Simancas. Ahí está Sandra Vasallo. ¿Qué te has encontrado? Vemos que hay muchísima gente. Buenas tardes, hay ganas de disfrutar del buen tiempo en compañía y ya lo veis, terrazas llenas. Pero la imagen tiene pocas diferencias con lo que podíamos ver hace un año. ¿Qué ha cambiado? Pues las mesas sí están separadas entre sí. Algunos clientes sí llevan mascarilla todo el tiempo, otros no. Y el personal sí cumple las medidas de seguridad. La policía local está controlando los accesos para evitar aglomeraciones en la entrada. Y los hosteleros nos reconocen que en algunos momentos sí que tienen que recordar a los clientes que se pongan la mascarilla para pedir, que no se junten demasiado y que se laven las manos antes de ir al baño. A la Junta le preocupa este exceso de relajación. Yo desde lejos y desde el coche veo determinadas terrazas, pues nos damos cuenta de que no estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Tenemos que mantener la distancia y esa es una responsabilidad fundamentalmente de las autoridades municipales, que es algo de lo que se tienen que ocupar su policía municipal y sus responsables y sus concejales. Pues un motivo para multar es el que estamos viendo en nuestras calles estos días. Mascarillas y guantes tirados por el suelo en cualquier parte. Y no es solo algo incívico, sino que también entraña riesgo sanitario. El Ayuntamiento de Burgos ya prevé multas de hasta 600 euros. Esta imagen es ya demasiado habitual. Mascarillas y guantes usados tirados en aceras, calzadas, zonas de aparcamiento o parques. El comportamiento incívico y ahora también peligroso de algunas personas preocupa en los ayuntamientos y el de Burgos avisa. Todo aquel que tire esos residuos que son tan peligrosos para la salud pública podrá tener la imposición de una sanción de hasta 600 euros. Multas cuantiosas, tal y como establece una ordenanza municipal, mientras que en Valladolid sus normas jurídicas permiten sanciones de hasta 60 euros a quien tire estos residuos al suelo. En otras capitales, como León y Ávila, por ahora no se contempla llegar a multar.
El lanzamiento de mascarillas en la vía pública es una práctica minoritaria. Salamanca, Soria y Segovia, mientras este problema no vaya más, apuestan por campañas para concienciar a sus vecinos. Ese tipo de residuos tienen que ir donde tienen que ir y con las seguridades que tienen que ir. Siempre hay que cuidar, ¿no?, los residuos, pero en este caso creo que es un tema aún más importante. Porque no solo hablamos de basura, también de un importante riesgo de contagio. De momento, en Palencia y Zamora tampoco han tomado medidas excepcionales. Las ordenanzas municipales sobre residuos y sus correspondientes sanciones de momento son las que se aplican. El ministro Illa, Salvador Illa, está informando en estos momentos cuáles son las comunidades que pasan a fase 2 y a fase 3, y entre la fase 2 está El Bierzo. El área sanitaria del Bierzo-Laciana finalmente pasará a esa fase. El resto de la comunidad se mantiene en fase 1 y se ha tenido en cuenta, desde luego, la propuesta de la Junta de Castilla y León. Vamos a escuchar al ministro. Puede transitar a la fase 2 por su situación epidemiológica y por las capacidades que ha demostrado. Obviamente se siguen teniendo que mantener las medidas de control, las medidas de precaución, se sigue teniendo que hacer una muy buena monitorización de la evolución y, por supuesto, se tiene que tener muy claro que las medidas de movilidad se circunscriben a la comarca que pasa a fase 2 y no a la provincia de León. Se trata de Fernando Simón o del ministro de Sanidad, como acabamos de ver, es la comarca del Bierzo, el Bierzo-Laciana, la que pasa a esa segunda fase. Sería la primera de la comunidad en hacerlo, porque, como decíamos, la Junta quiere que el resto de Castilla y León lo haga el 8 de junio. Silvia Nogueiro, Ponferrada, el Gobierno aprueba esta medida y se da la extraña circunstancia de que ahora la movilidad por toda la provincia no va a poder ser y estaría permitida solamente en la fase 1, solamente para la fase 1, y en la fase 2, solamente para la fase 2. Así es, buenas tardes. No es posible moverse entre territorios que no están en la misma fase y eso va a complicar de nuevo la vida a aquellas personas que son de otros puntos de la provincia de León pero viven y residen en la comarca del Bierzo. Por lo tanto, volverán a quedar separados sin poder ver a sus familias que residen en su mayor parte en León capital. Nosotros, a partir del próximo lunes, podremos recuperar algunos de los hábitos que dejamos aparcados el pasado mes de marzo. Por ejemplo, ir al cine, a espacios culturales, al centro comercial o retomar el gimnasio. María es fisioterapeuta en Ponferrada, pero es natural de Valencia de Don Juan. Lleva desde marzo sin abrazar a su madre y a sus hermanos, así que el fin de semana se lanzará a la carretera porque el lunes la movilidad podría volver a limitarse. El tenerlo ahí tan cerca, cuando te dan el aviso de que pasan ya definitivamente a fase 1 y ahora que te digan que no porque tú estás en una fase superior. Entonces hay una impotencia que, bueno, que la verdad que ya va pesando en el ánimo. Luis Miguel reside en El Bierzo desde hace 25 años, pero mantiene el cordón umbilical con León, una ciudad que desde el lunes podría ser de nuevo inaccesible para él. Pues sí, es complicado, pero bueno, yo entiendo que es lo que nos toca y como hablamos habitualmente con los nuestros, ya queda menos. Si finalmente El Bierzo comienza el 1 de junio, la fase 2, podremos recuperar algunos de nuestros hábitos, como ir al centro comercial, al cine, entrar en un bar o retomar el gimnasio, establecimientos que llevan más de 2 meses cerrados. Hemos cogido una aplicación para hacer las reservas, empezaremos a trabajar con ella el lunes y así no poder superar el aforo. Es la manera de llevar el aforo un poco controlado. Y así otra parte de la actividad económica podrá ponerse en marcha. Los sanitarios nos vienen pidiendo desde el principio de la pandemia que seamos responsables y prudentes. Llevan meses haciendo un esfuerzo duro para combatir el coronavirus. Hoy hemos conocido la historia de Rafael y Marina. Son padre e hija. Él debería llevar jubilado ya 2 meses y ella se fue a trabajar a Madrid, donde hacía más falta personal. El 21 de marzo colgaba el uniforme, pero sigue subiendo las escaleras 26 años después para ayudar. Porque vi que se me necesitaba, es decir, era un momento que yo no había vivido en la vida, es decir, algo parecido, es decir, había ido a hablar pues eso, de la gripe del 18, de la gripe del 16, pero algo como esto no, y nos pilló a todos a pie cambiado. También a su hija, enfermera, con más valor que experiencia, se fue a la UBI del Ramón y Cajal. Muy duro ver a los pacientes solos, ver que se morían sin que ningún familiar pudiera acompañarles y muy complicado a nivel psicológico, te deja tocada. Su padre la anima cada noche al otro lado del teléfono. Hacemos Skype prácticamente todos los días con ella porque había días que ella salía llorando.
porque es duro, como ya decía, es muy joven y ver que se le moría gente. Pero su compromiso ha empañado los riesgos. A pesar del miedo que suponía que él estuviera cerca de una zona de riesgo, yo le animé porque es lo que nos corresponde como sanitarios. Tras su hija, defienden la sanidad pública dentro y fuera del hospital. Él empieza a soñar ya con los viajes pospuestos. La situación que se ha vivido en Segovia como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en todos los municipios de la provincia. Por eso todos los grupos de la Diputación de Segovia piden por unanimidad la construcción de un segundo hospital. Victoria Domínguez, ¿qué argumentos dan para esta importante inversión? Hola, buenas tardes. PP, PSOE y Ciudadanos coinciden al señalar que la pandemia ha demostrado que Segovia no tiene suficiente con este hospital. Aquí hay una dotación de 314 camas, pero se llegaron a ocupar 341, todas con pacientes de COVID-19. Se llegaron a habilitar como zonas de hospitalización incluso la cafetería o el salón de actos y se derivaron enfermos a otras provincias. Además, esta es la única de Castilla y León que no tiene un segundo centro hospitalario, ni siquiera de carácter comarcal. Por eso, desde la Diputación piden a la Junta que ponga solución a esta situación de forma urgente, habilitando ya una primera partida de inversión en el próximo presupuesto de la comunidad. Gracias, Victoria. Aunque los datos de contagios y fallecidos diarios son bajos y las estadísticas del Gobierno muy confusas, la realidad es que la enfermedad no se ha ido y sigue ahí. Y la prueba es que ahora mismo en Castilla y León más de 4.500 personas tienen que estar aisladas por síntomas compatibles con el coronavirus. Por mucho que los datos hagan ver que la situación está controlada, son 8 diagnosticados desde el día de ayer. El coronavirus sigue muy presente en nuestras vidas, porque ahora mismo en Castilla y León hay 4.535 casos activos, es decir, que ese es el número de personas que a día de hoy presenta síntomas compatibles, se hayan hecho o no la prueba PCR. Todas ellas están en seguimiento médico y en teoría deberían estar en cuarentena. Además, la situación en los hospitales todavía es delicada. Las UCIs continúan por encima del 50% de su capacidad. Además, aquí en el Hospital Río Ortega, las camas ocupadas por COVID todavía exceden al número de camas con el que se comenzó la pandemia. En total hay 217 personas que siguen hospitalizadas en Castilla y León y eso hace que los sanitarios continúen expuestos al contagio. Todavía hay 331 que siguen en aislamiento, que aún no han dado negativo en el test. El virus es evidente que sigue ahí y lo primordial es evitar los rebrotes. Lleida ya se ha quedado fuera de avanzar por culpa de una fiesta. No estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Un solo brote podría ser el inicio de otra epidemia o otra onda epidémica a nivel nacional. Y eso nos haría volver atrás, probablemente sin margen para la recuperación. 1 de cada 5 hospitalizados en España por coronavirus fallece y 1 de cada 2 en el caso de los mayores de 80 años. Es el titular que deja el primer gran estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina Interna, con datos de más de 12.000 pacientes en 150 hospitales. El síntoma más común al llegar al hospital es la fiebre, presente en el 90% de los ingresados. Este que ven es el hospital de Ellín, en Albacete. Como ven, envuelto en llamas, alrededor de 150 personas han tenido que ser evacuadas esta tarde en la zona de urgencias. Los pacientes han sido trasladados a 2 hospitales de campaña. Aún se desconocen si hay heridos. Vamos ya con la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Hoy les damos los datos de la intención de voto a nivel nacional. Como siempre, Eduardo Martínez, ¿qué votarían los castellanos y leoneses si hoy se celebraran las elecciones generales? Bueno, pues el Partido Popular volvería a ser la formación política que más votarían los ciudadanos de Castilla y León si hoy acudiésemos a unas elecciones generales en nuestro país. En ese hipotético caso, el Partido Popular obtendría el 35, casi el 35% de los votos de los ciudadanos de Castilla y León. Son 5 puntos porcentuales más de lo que logró este partido en las últimas generales el año pasado. El PSOE subiría un punto la intención de voto, se situaría como segunda fuerza política con un 32% de los votos y Vox repetiría como tercera, pero atención, perdiendo votos. Pasaría de tener el 17% que tuvo el año pasado y hoy tendría casi un 12%.
Unidas Podemos y Ciudadanos se quedarían prácticamente igual, bajarían unas décimas, pero la formación morada se quedaría en torno al 9% de los votos y la formación naranja, Ciudadanos, en torno al 7% de las papeletas. Eso en unas elecciones, como decimos, generales al Congreso de los Diputados. Vamos a comparar estos resultados con los que obtendrían estos partidos políticos en unas hipotéticas elecciones autonómicas al Parlamento de Castilla y León. Como ya analizamos ayer en el barómetro, también el Partido Popular sería la fuerza más votada, la segunda el Partido Socialista, y aquí vendrían las novedades. Vox adelantaría a Ciudadanos como tercera fuerza política más votada, duplicaría los votos del 5 al 10,5% y Ciudadanos perdería la mitad, pasaría del 15 al 7,2%. Por eso decíamos que el PP tendría que pactar con Vox para seguir gobernando nuestra comunidad autónoma. Nos quedamos un momentito más con estos dos partidos, Vox y Ciudadanos, porque hemos visto que a diferencia del PP y el PSOE, los votantes de Castilla y León no apoyarían en la misma proporción o de la misma forma a Vox y a Ciudadanos en unas elecciones generales o autonómicas. Vemos como en el caso de Castilla y León, en las autonómicas, Vox se convertiría en tercera fuerza, duplicaría del 5 al 10,5%, sin embargo, en unas generales perdería apoyos, bajaría 5 puntos, del 17 a prácticamente el 12. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos, en unas elecciones generales mantendría ese 7% de los votos y perdería apoyos en el plano autonómico, como decíamos, José Luis, del 15% al 7%, la mitad de los votos. Muchas gracias, Eduardo. También conocemos la valoración que los castellanos y leoneses hacemos de los líderes nacionales de los partidos. Ninguno de ellos consigue el aprobado. La que más se acerca es Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos obtiene un 4,5. Le sigue el líder del PP, Pablo Casado, con un 4,2 y el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, con un 4,1. Los peor valorados, los líderes de Unidas Podemos y Vox, con algo más de un 3. Las mejores notas de cada uno llegan de sus propios votantes, pero curiosamente, Arrimadas, la mejor valorada en general, recibe la nota más baja de los suyos. Pues a pesar de esa nota, ninguno parece empeñado en lograr el aprobado. Hoy Pablo Iglesias ha pasado a la ofensiva y ha acusado al Partido Popular y a sus políticas de ser responsables del destrozo causado por el coronavirus. También ha arremetido contra Vox, del que ha dicho que le hubiera gustado dar un golpe de Estado. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Todo esto ha ocurrido en la Comisión para la Reconstrucción. Álvaro Lúa, buenas tardes. Sí, una comisión, José Luis, que lejos de llegar a pactos parece haberse convertido en un campo de batalla entre Gobierno y el resto de grupos políticos. Especialmente tenso ha sido el debate de esta mañana y las palabras que ha lanzado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al portavoz de Vox, partido al que ha acusado directamente de querer dar un golpe de Estado. Esta ha sido la secuencia. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza, esta ponencia, es una vergüenza lo que están haciendo ustedes, que no conocen ese consenso. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este tipo, no. Cierre al salir, señoría. Es el último capítulo de muchos. Ayer la portavoz del PP llamaba terrorista al padre del vicepresidente. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. Desaparecerá del libro de sesiones, pero lo dicho, dicho está. Parece desterrada toda diplomacia entre gobierno y oposición. En la calle contestan cuando se les pregunta por el clima político. Estamos de una forma muy fatal. Una catástrofe. Espantoso, fatal, horrible. Bastante inquietante, la verdad. Ver que se dedican más a pelearse entre ellos que a buscar soluciones. Crispación es el nombre para definir la irritación que se vive en sede parlamentaria. En general no hay ningún partido político que se salve. No entonan ninguno el mea culpa y directamente echan pestes y echan la culpa a los otros. El camino para acabar con esta inflamación... Pues que se pusieran de acuerdo todos. Que fueran humildes. Y si no... A pillar ranas estarían mejor que donde están. Aunque como siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Pero este año de momento no tenemos pensado ir. No sé luego, más tarde. Pues la verdad que el verano ahora lo que estoy pensando es en ver cómo se puede volver al trabajo. En la situación en la que estamos ahora mismo no iría, pero por inseguridad. No, este año con la incertidumbre que hay y un poco la psicosis, no. Este año habrá que quedarse aquí. Planteándonos reservar como otros años para intentar ir a la playa.
Estamos a 28 de mayo y a estas alturas del año estaríamos planificando y cerrando ya las vacaciones, pero lo acaban de escuchar. El miedo al contagio y la incertidumbre económica hace que nos lo estemos pensando. Las agencias están recibiendo muchas consultas, pero no tienen reservas. Quieren garantizar las cancelaciones gratuitas si hay rebrotes. El problema, aseguran, es que las aerolíneas aplican sus propias políticas y no siempre reembolsan el dinero. El sector de las agencias pide apoyo al Gobierno de cara a un verano que no va a ser nada fácil. Pensamos que quizás desde las administraciones quizás nos podrían ayudar o podrían implementar ciertas medidas para que si en un futuro vuelve a haber un posible rebrote, esperemos que no sea así, pues que nosotros podamos canalizar esas cancelaciones como es debido y con cierta seguridad para todos nuestros clientes. El plan de reconstrucción presentado ayer por la presidenta de la Comisión Europea contiene también una buena noticia para las antiguas cuencas del carbón. Ha aumentado su partida para la transición justa, que pasa de 7.500 millones de euros a los 40.000 millones. Eso va a suponer que la ayuda destinada a España, octavo país receptor, se multiplique por 6 de unos 300 millones a 1.800. La Universidad Pontificia de Salamanca está de enhorabuena. Se ha situado entre las 3 mejores del país y la mejor valorada de Castilla y León en enseñanzas y aprendizaje. Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación CID, referente en el posicionamiento de universidades españolas. Este estudio ha valorado ámbitos como el de la investigación y la calidad de la enseñanza en más de 70 universidades de todo el país. El estudio es además uno de los más consultados por los futuros estudiantes. Se trata del ranking de mayor referencia que existe en España como orientación e información de estándares de calidad del sistema universitario español, con lo cual el grado de consulta por parte de futuros estudiantes y de sus padres es de los más altos que hay en España, probablemente el más alto que hay en España, lo cual revela, digamos, la importancia que tiene un reconocimiento como este. Las residencias de mayores han sido las más golpeadas por el coronavirus. Los usuarios se han pasado meses encerrados en su habitación sin ver a sus familiares. En algunos centros han empezado a organizar visitas, aunque con muchos metros de distancia. ¡Felicidades, tía! Montserrat felicita a su tía, que hoy cumple 98 años. Es el segundo día que la visita a través de esta valla. Yo me fui muy mal, porque la encontré que había perdido porque lógicamente es mucho tiempo encerrada en una habitación. Más de 2 meses sin verla, solo a través de videollamadas y sabiendo que mi tía ha pasado COVID, lo que pasa que ha sido asintomática. También superó el coronavirus a sus 92 años, la madre de los hermanos Marinero. Por lo menos ha sido asintomático y ella se encuentra bien y estamos contentos. Ahora están más tranquilos porque al menos pueden verla, aunque sea en la lejanía. Agradece mucho que vengamos a verla y está contenta y pregunta por nosotros, a ver qué tal estamos todos. Les separan muchos metros, pero aún así para las familias, estos particulares reencuentros son un soplo de aire fresco. A ver si puede ser que nos dejen venir, aunque sea detrás de cristal o lo que sea, o bueno, como sea. Besos lanzados en la distancia y mensajes para sus seres queridos. Despedidas que ya piensan en el próximo encuentro. Y hoy vamos a terminar con un paisaje muy nuestro que se está convirtiendo en el más famoso de España esta primavera. La perspectiva de la Catedral de Zamora desde un enorme campo de amapolas. Es una de las vistas más fotografiadas estos días. Incluso la Embajada Española en Japón la ha difundido en sus redes sociales. Enseguida los deportes. Mañana nos vemos. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura.
Es campeona de España de los 400 metros vallas, pero no tiene la condición de deportista de alto nivel. Las restricciones horarias obligan, por lo tanto, a Carmen Romero a tener que exprimirse al máximo, porque cada minuto cuenta para ella. Buenas tardes. A priori, a lo largo del día de hoy se iban a conocer los horarios de los partidos de las 4 primeras jornadas de Liga en Primera y en Segunda División. Fernando Escudero, buenas tardes. Sin embargo, no ha sido así finalmente. Habrá que esperar un poquito más. Buenas tardes, Javier. Hasta el lunes o incluso el martes de la próxima semana no se van a hacer oficiales los horarios de esas 4 primeras fechas, tanto en Primera como en Segunda División. Sí se ha confirmado ya lo que les veníamos avanzando los últimos días. El partido con el que se va a reinaugurar la competición es Sevilla-Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, programado para el jueves 11 de junio a las 10 de la noche. Habrá 2 franjas horarias para los partidos entre semana, de lunes a viernes, 7:30 de la tarde y 10 de la noche. Y 3 para el fin de semana, 5:30 de la tarde, esta solo para aquellas ciudades de la zona norte de España y siempre que no se alcancen los 30 grados de temperatura. Una segunda para las 7:30 de la tarde y la última será a las 9:30 de la noche. Los equipos ya van a poder entrenar a partir del próximo lunes con las plantillas al completo, hay autorización de sanidad. Se han aplazado además algunas fechas del control económico y es que algunos clubes no podían cumplir con la actual situación. Y por último, confirmar que habrá presencia de medios de comunicación en los estadios, aunque eso sí, en un número muy reducido. Gracias, Fernando. Lo que sí que conocemos ya es que Murcia será la sede de ese Playoff Express a Segunda División, donde estarán, recuerden, la Cultural y el Valladolid Promesas. Habrá 4 escenarios aún por decidir, que saldrán de varias opciones entre la capital y las diferentes localidades del resto de la región murciana, como por ejemplo las de San Pedro del Pinatar y de Lorca, que se dan ya casi por seguras. Todos los partidos irán a las 9 de la noche y se jugarán en 3 jornadas. 8 el fin de semana del 18 y 19 de julio. Las 4 semifinales el miércoles 22 y las 2 finales el sábado 25 y domingo 26. El próximo jueves, leoneses y pucelanos conocerán a sus primeros rivales. Y hoy los jugadores del Zamora, otro equipo que jugará playoff, en este caso para ascender a Segunda B, han pasado los test del coronavirus. Estamos haciéndonos la prueba todos para ver que todos estemos bien. A ver cuándo nos dejan empezar a entrenar. Acabar el año como queremos, con el premio de poder ascender. Unos jugadores rojiblancos que siguen a la espera de saber la fecha de inicio de sus primeros entrenamientos, porque ni el Ruta de la Plata ni el anexo han abierto sus puertas aún. Lo que sí que está abierto, ahí lo ven, es la Ciudad Deportiva de Zamora, eso sí, con sus correspondientes protocolos de seguridad. En Soria también han abierto sus puertas la mayoría de las instalaciones deportivas, como por ejemplo las del Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, Carmen Romero, campeona de España de los 400 metros vallas, no puede hacer uso de ellas porque no es considerada deportista de alto nivel. Y como tiene que ajustarse al horario limitado, su día a día es cuanto menos frenético, del trabajo a entrenar sin pasar por casa. Llegan las 8 de la tarde y Carmen Romero termina su trabajo de fisioterapeuta y allí mismo se cambia para salir a entrenar. La restricción horaria no le deja otra alternativa. Salgo de trabajar y me cambio incluso en el trabajo y me voy directamente a correr por ahí. Así que, pues ahora como no han puesto horario, pues nada, hay que aprovechar el tiempo que nos queda de luz para salir a correr un poquito. Este caso llama mucho más la atención al tratarse de la actual campeona de España de 400 metros vallas. Al no ser atleta internacional, no puede considerarse deportista de alto rendimiento. También la verdad es que por mi parte, pues jolín, que entreno todos los días y que me ponga la limitación de que a cierta hora, desde las 6 de la mañana hasta las 10, que prácticamente me tengo que levantar a las 7:30. Mirando el lado bueno de las cosas, la cancelación del Europeo le da un año más de preparación para intentar estar en París. Romero apenas lleva 2 años en los 400 metros vallas. Estoy un poco más tranquila por eso, porque como se ha aplazado, pues bueno, tengo la cosa de que no sé si se va a celebrar el Campeonato de España, pero bueno, con mi objetivo ahí en mente todavía, por lo menos estoy un poco más tranquila. Como nota positiva, una vez abiertos los centros de alto rendimiento, podrá entrenar en sus instalaciones al ser una atleta becada. No tenemos que meternos ningún tipo de presión,
aunque te digo que algún jugador de forma jocosa nos ha dicho que no sé si vamos a estar tan cerca de poder ganar la Liga. Es la valoración del director del San Pablo Burgos sobre ese playoff por el título de la Liga CB que se va a disputar, recuerden, en Valencia del 17 al 30 de junio. La Alquería, la inmensa ciudad deportiva de Valencia, acogerá a los 12 equipos divididos en 2 grupos de 6. De ahí accederán a semifinales los 2 primeros de cada grupo. El San Pablo Burgos se enfrentará al Real Madrid, al Valencia, al Zaragoza, al Andorra y al Gran Canaria. El esfuerzo de los clubes por aguantar todo lo que han aguantado desde que iniciamos este proceso, que no ha sido fácil para nadie, se han pasado momentos muy malos y algunos realmente, no es momento, en este momento de felicidad no quiero recordar, pero han pasado con pérdidas hasta personales. O sea, que dar las gracias a todos. Aunque en España vamos viendo la luz al final del túnel con la desescalada, en otros países siguen con estrictas medidas de confinamiento. Es el caso de algunas regiones de Rusia y por eso allí continúan ingeniándoselas para poder entrenar. Es el caso de esta nadadora que se ejercita en esta improvisada piscina. Otro ejemplo es el británico Danny McCaskill, que pese a vivir en el Reino Unido y poder salir de casa, prefiere entrenar en su hogar esta especialidad de trial. Con sus piruetas, nosotros nos vamos. Más deporte mañana a las 3 y nosotros regresamos como siempre a las 9. Feliz noche y hasta mañana.